Pues, como dijo aquel, ya estamos aquí. Creo que fue Tarradellas, ¿no? Ya estamos aquí. Pues nada, agradecer a la gente que ha organizado esto, agradecer a la Asociación Derechos Humanos y la Tolerancia, a Joaquín, que es un magnífico conductor de este proyecto con el que estamos embarcados todas y todos, y en el que, sobre todo, era necesario la sociedad europea, española, vasca, africana, zulú, mandinga, que realmente tuviéramos un motor para realzar los derechos humanos en un proyecto no tanto teórico, sino que fuera al corazón de la gente, ¿no? Yo hablo desde el corazón, por tanto, no es solamente la estética, sino que también es, como decía Bob Marley, if you see it, you feel it, if you feel it, you see it. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes en todo esto es hacer un ejemplo de contribución. Joaquín ha dicho una cosa muy importante, que es la lucha no violenta, ¿no? Yo voy a intentar brevemente, de forma telegráfica, sintetizar dos conceptos que creo que son importantes, ¿no? La violencia no es solamente cuando matan a una mujer, no solamente cuando pegan a alguien, no solamente cuando hay una bomba, no es solamente cuando la televisión muestra imágenes horribles del 11M o del 11S. La violencia es una cuestión estructural, que ya creo que Joaquín tiene una experiencia muy grande en el tema de derechos humanos y lo conoce muy bien. La violencia es invisibilización. Hay millones de personas que están invisibilizadas, ¿no? Una vez me acuerdo, hablando con una alumna, decía, claro, que como no salía en televisión las mujeres que mataban en otras partes del mundo, pues ahí no existían muertes, ¿no? Pero hay que ver que las cuestiones no son solamente visibles en cuanto a que salen en un sitio público, sino que África, como ha explicado Joaquín, es un gran invisible. Hay una novela muy buena de un escritor afroamericano que se llama Ralph Ellison, donde se llama El hombre invisible, donde explica esta invisibilidad de la gente visible, ¿no? Por tanto, tenemos que empezar, para poder realmente entrar en la lucha contra la violencia, en hacer visibles a los que durante millones de años, los y las que durante millones de años han sido invisibles. Voy a hablar de África porque creo que es muy importante y sobre todo porque estamos a 17 kilómetros de África, ¿no? El desconocimiento que existe en España sobre África es violencia. Eso fomenta y además crea el caldo de cultivo y sobre todo crea el caldo dialéctico para toda una serie de actividades y actitudes violentas que luego son en la punta del iceberg de todo un magma histórico de violencia. Citando a Kwame Nkrumah, un filósofo africano, ganés, un pensador, Kwame Nkrumah decía que una de las cuestiones principales que caracterizan la conceptualización en Europa es que las cosas solamente existen cuando le pasan a los blancos. Si os fijáis en la película de Tarzán, el que se cae primero por el precipicio es el negro. Y luego el otro dice, hemos salvado la carga. O sea, todo esto que está en el imaginario colectivo de los niños, de los jóvenes, está en el subconsciente de todos, se repite luego con los inmigrantes, con las mujeres, con los pobres, con los más débiles. Repetimos esa estructura, ¿no? Y el cine es muy bueno para darnos cuenta de esas cosas, porque el otro día en Televisión Española echaron Memorias de África. Y si os fijáis, la actitud de los africanos en la película es pasiva. Ellos forman parte de un decorado que ya está diseñado por Humphrey Bogart y por la otra, no es Gavilanes, no es Pasión de Gavilanes, pero podría ser perfectamente. Incluso los culebrones latinoamericanos, Joaquín, que conoce muy bien Latinoamérica, no representan la diversidad de esas sociedades. Pasión de Gavilanes no representa a Colombia, porque Colombia es mucho más que Bogotá, es Chocó, es Cali, muchas cosas, ¿no? Eso es violencia también, crea una violencia porque invisibiliza a mucha gente. Y entonces de repente nos encontramos en la Gran Vía de Madrid o de Bilbao a un negro vendiendo CDs y resulta que es colombiano. Y dice, pero ¿cómo puede ser si en Colombia no hay negros? Entonces, eso tiene que ver con toda una forma de crear el mundo y de edificar el mundo,
en que un filósofo, en este caso Omali Yeshitela, lo llamaba las minorías mayorías. Es decir, hay unas minorías que son mayorías porque ejercen el poder de una forma violenta e invisibilizan al resto de los demás. Yo creo que esta es una cuestión muy importante que hay que interiorizar, sobre todo en este momento en que estamos en una sociedad de medios de comunicación, donde la imagen cuenta mucho, donde una imagen vale más que 1000 palabras, donde los telediarios nos mandan los teletipos y todo eso son muy importantes. Hay que interiorizar la violencia que existe a través de la imagen. La imagen crea violencia. Yo os recomendaría una película que es muy buena para ver todo este tipo de cosas, y sobre todo las películas que son de esas de Tarzán, por ejemplo, es muy bueno para ver cuál es el papel que los negros juegan en toda esta cosa y cómo eso luego a nivel, en los que estamos a lo mejor en los medios un poco de enseñanza y demás, los chicos repiten esas cosas, porque las han visto siempre, ¿no? Y entonces los chicos de alguna forma repiten eso y sus padres también y nosotros también repetimos, y eso lleva también a que la agresión física es el último eslabón, pero en el fondo es todo un escalón de violencia. Fijaros, en el año 2001, hablando de todo el proceso, porque Joaquín ha dicho una cosa, todo esto que estamos haciendo aquí es un proceso, no es nuevo. Venimos de Durban en el 2001, Johannesburgo, la cumbre que se hizo, Barcelona, el Fórum, Nueva York y ahora en Bilbao. La gente muchas veces pierde la perspectiva histórica, la gente blanca ve las cosas desde algo nuevo. ¡Ay! De repente han llegado los inmigrantes, ¿pero dónde estaban? Y es como todo es nuevo, ¿no? ¡Ay! De repente están matando mujeres, ¿pero cómo? Si esto nunca ha sucedido aquí en este país. La gente no tiene conciencia de que la historia es una carga que tenemos. Entonces nosotros viajamos con la historia de lo que somos. Estamos aquí en Bilbao porque en el Fórum de Barcelona se llegó a una serie de conclusiones. En Durban, en el año 2001, en Sudáfrica, la gente que estuvimos en la Conferencia Internacional contra el Racismo, las Naciones Unidas implementaron a los países y exigieron a los países que hicieran planes estratégicos contra el racismo, pero en el términos de reparación. Es decir, en el derecho internacional, como sabéis, cuando alguien acepta que yo te da una bofetada, tengo que soltar pecuniae, hay que pagar. Entonces las Naciones Unidas implementan planes de lo que se llama en este momento la reparación. Fijaros, hablar de violencia es una especie de reparación. Sin embargo, nosotros no podemos llegar a interiorizar ciertas cosas porque muchas de estas cosas las vemos como lejanas. Tenemos que acercarnos a saber qué pasó en Durban, qué está pasando hoy aquí en Bilbao, que es un hecho histórico que estamos haciendo aquí, qué vamos a hacer en Barcelona dentro de unos meses y por qué todo ese proceso de actividades y cosas que venimos haciendo forman parte de un todo. Para que no veamos a los negros de repente y digamos, ¡ay, han llegado por la playa, míralos, por ahí están! No, estaban ya aquí hace 500 años y tenemos que reconocer que eso no es nuevo, ¿no? Es decir, muchas veces vemos las cosas como nuevas, las cosas no son nuevas. La relación entre África y España data desde 1473 en que un barco negrero español llevó a un grupo de negros y los dejó tirados en lo que hoy es Luisiana y se volvió, porque tenía que volverse, entonces los dejó tirados allí. Estos se mezclaron con los indios y ahí han vivido hasta que el huracán les ha barrido, ¿no? Entonces, cuando alguien ve eso, piensa que, mira, uy, ha llegado a Bilbao, pero ¿dónde viene este? ¿Y dónde viene Joaquín? ¿Y dónde viene el otro? Las cosas son mucho más antiguas de lo que nosotros creemos, y aunque no estén en teletipos, no estén en página web, no estén en los libros, están allí, porque en el subconsciente colectivo están. Terminando, diré que la lucha por los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, la lucha por la visibilidad, exige la lucha por la reparación. Jamás podremos tener una paz si nosotros no pensamos en reparar a aquellos con los cuales hemos machacado, hemos destruido, hemos aplastado históricamente. Y podemos pretender eliminar a sus líderes porque no nos gustan. De hecho, el gobierno británico, estaba yo arriba en la habitación viendo la televisión, está hablando claramente de eliminar a Robert Mugabe, presidente de Zimbabue. Hace poco un predicador dijo que había que eliminar a Chávez. O sea, estamos llegando a un nivel donde la violencia es explícita, ¿no?
y donde la gente piensa que eliminando a esas personas, que al fin y al cabo es como cualquiera de nosotros, las cosas se acaban. Si nosotros no hacemos un esfuerzo real por reparar lo que se ha hecho, nuestros hijos van a repetir lo mismo que nosotros hemos vivido, otros van a repetir lo mismo y siempre estaremos diciendo cosas como lo de, todavía estamos empezando en esto de la inmigración, España todavía es diferente. Y yo llevo viendo desde las películas de Paco Martínez Soria hasta las de Amenábar, viendo siempre lo mismo. Y el discurso siempre ha sido el mismo, y las excusas siempre son las mismas, y los contenidos siempre son los mismos. Es importante que aprovechemos esto de la Cumbre del Milenio, como esta campaña que estamos haciendo, como esta oportunidad de juntar gente tan importante, y esta sensibilidad que existe en este momento en la sociedad para que vayamos realmente al fondo de la reparación. África necesita ser reparada. No puede ser que los medios de comunicación españoles no tengan corresponsales de prensa en África. Eso es una cosa increíble. Lo cogen de teletipos, de Reuters, traducen. Es que los negros se matan entre ellos. Eso no puede ser. En un mundo como hoy no puede existir. Eso crea mucha violencia y las opiniones públicas africanas son muy sensibles a toda esa serie de cosas o toda esa forma de presentarles como caníbales que se matan entre ellos, es que se odian los tutsis y los tutsis, es que tampoco se entienden entre ellos, cuando tenemos que entender y acercarnos muchísimo más a la gente, y eso significa que tenemos que preparar a reparar moral, cultural, económica y a reconocer al otro, a la diversidad. Ya termino de verdad diciéndoles que estoy muy contento de estar hoy aquí en Bilbao. Creo que la campaña que inauguramos aquí en Bilbao es un punto de arranque muy importante y sobre todo es un punto de referencial muy importante en España porque las grandes gestas se han hecho siempre desde Bilbao. Yo vengo de una zona de África donde le contaba antes, comiendo, a mi compañero Jesús, que yo supe que había vascos en Guinea porque había unos blancos que eran españoles que hablaban muy raro. Entonces, la mayoría de las grandes fortunas españolas y vascas, si vamos al Archivo de Indias de Sevilla, descubriremos que no se hicieron vendiendo CDs, sino vendiendo gente como yo. Entonces, es muy importante que aquí, donde se empezó, y cuando uno va a Colombia y ve que los negros se apellidan Aguirre, Goicoechea, pues se da cuenta que no llegaron de africanado, que alguien los metió en un paquete y los llevó para allá. O sea que desde aquí es un punto de partida para reconocer y para encontrarnos, y sobre todo desde este espíritu que yo vivo aquí, ¿no? Desde este feeling, ¿no? Muy musical, muy africano que yo vivo aquí. Creo que es importante que a partir de ahora arranquemos, y solo deciros que nos vemos en Barcelona. Agur, eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias al señor Enfubea por su acercamiento a las culturas de este planeta. Gracias de verdad. Muy bien. Y ahora tenemos a nuestro siguiente orador, el señor don Ebrahim Al-Zaid, director del Centro Cultural Islámico de Madrid. Gracias. Podemos hacer esto con este, ¿no?